No era fácil ver los holgazanear esparcidos por cubierta, pero aquella tarde un tibio sol de julio invitaba al reposo y la distracción. El incremento de temperaturas, aunque ligero, servía para secar las ropas y las entumecidas manos que por efecto de la humedad y el frío se iban volviendo torpes, lo cual, para manejarse en un barco pesquero, podía convertirse en un problema. Las lesiones estaban a la orden del día, causadas sobre todo cuando se subía a la red y el copo quedaba suspendido por encima de las cabezas esperando ser abierto. Ya he dicho que tardes así no había muchas. Por lo general el trajín a bordo era continuo. Siempre había faena. Cuando había pescado, porque ningún pescador toleraría cruzarse de brazos. Y cuando no, porque la reparación de redes, útiles de captura y la limpieza se hacían imprescindibles. En aquel entorno tosco, poco dado a delicadezas, tal vez fuese yo el único en recibir atenciones. Una sonrisa, a veces alguna palabra amable reconviniéndome a no caminar por la regala con lo que me gustaba. Incluso el jefe de máquinas de vez en cuando se acordaba de que formaba parte de la tripulación y me lo agradecía pasándome la mano por el cogote. El personal a su cargo, antes de acercarse a mí, se frotaba las manos en el cotón que siempre llevaban asomando por el bolso posterior de su indumentaria de trabajo. Aunque sin duda, mi mejor amigo era Joaquín, el cocinero. Su pericia a la hora de repartir a partes iguales el contenido de la marmita me resultaba admirable. Y siempre quedaba la cantidad justa para colmar mi plato. ¿Cómo recuerdo aquellos viajes a la fría Terranova? La llegada de otro armador terminó con mi vida marinera, aunque no me quejo. Comparto mi existencia con la del maltrecho capitán, a quien mandaron retirar del servicio por edad. Su experiencia ya no parece valer tanto como el ahorro que supuso el empleo de nuevas herramientas más tecnológicas. Ahora me dedico a pasear a su lado por el puerto, y nunca me faltan las muestras de cariño como las que conocí en aquel barco. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a bordo de la Aruna. Bienvenidos a un nuevo capítulo de A Son de Mar para nuestro canal de YouTube. Ya sabes, lo hacemos siempre, que aprovechamos este momento para recordarte lo importante que es que te suscribas al canal, que le des a me gusta, a la campanita o al pulgar, si los contenidos que tenemos en el canal te llegan de alguna manera. De esa forma hacemos crecer la comunidad, nos lo pasaremos mejor y así también iremos incorporando nuevos contenidos que seguro serán de tu interés. Hoy vamos a hablar con un marino de raza, un marino de esos que han acumulado millas navegando en barcos de muy diferente tipología. Ha navegado en petroleros, en barcos frigoríficos, en ferries, y los últimos 26 años de su vida profesional los pasó desempeñando labores de jefatura en el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de las Islas Baleares. Además de eso, sus inquietudes intelectuales le llevaron a ser colaborador habitual de la publicación Gaceta Náutica. De ahí que en los últimos meses haya publicado un libro que lleva por título Navegar es necesario. Y tanto que es necesario. Eso lo vamos a saber de primera mano con quien hoy visita el Aruna, con Miguel Félix Chicón, a quien ya damos la bienvenida. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bien hallados todos. Aquí andamos dispuestos a desentrañar un poquito Muy bien. Y aprender de todos vosotros. Muy bien, Miguel, muy bien. Oye, con la experiencia que has acumulado durante toda tu vida profesional y en diferentes ámbitos de la navegación, ¿cuál es tu opinión? ¿Llega uno a dominar por entero el arte de marear? No. El arte de marear es, teniendo en cuenta todos los imponderables que se pueden llegar a dar en cualquier tipo de travesía, por muy bien que lo tengas programado, siempre hay que estar preparado, siempre hay que estar a son de mar. Aunque solo haya que estar a son de mar, dicen cuando hay temporal, pero yo siempre recomendaba y recomiendo a todo el mundo que tenga su buque siempre a son de mar, siempre, porque nunca llegas a saber cuándo te puedes encontrar con algún problema que puede desencadenar una serie de concatenación de problemas que desemboquen en un accidente grave.
Y eso lo dice un profesional. Miguel, naciste en Tánger. Allí te Correcto. criaste, pero visitabas a familiares y amigos en la península con cierta regularidad. ¿Cómo vivía aquel niño esas travesías? Bueno, pues precisamente, ¿no? Bueno, mis padres vivían en Tánger. Mi padre, Sí. de hecho, conoció Tánger en los años, finales de los años 40, principios de los 50, que es en la época dorada de Tánger, cuando era internacional. Y aquello deslumbraba. Entonces se casó. Mis padres son de Algeciras, o eran de Algeciras. Sí. Cuando se casaron se fueron enseguida a Tánger. Allí nacimos los tres hermanos, mi hermano mayor, mi hermana pequeña y yo. Yo que nací en el 60, cuando ya Tánger había dejado hacía poco de ser internacional. Ya. Claro, mi familia estaba toda en Algeciras, con lo cual cada año viajábamos varias veces a Algeciras en los famosos ferries aquellos que eran los primeros ferries que se construyeron Mm. en España. El Ciudad de Tarifa, el Virgen de África y el Victoria, que eran ferries. Y la palabra ferry viene porque en realidad eran barcos que cargaban o que podían cargar trenes, por eso se llamaban ferries de vía férrea. Ajá. El primero, de hecho, que creo que era el Victoria, iba con los raíles de tren construidos, después ya no hizo falta más porque eso pasó a ser después una especie de rolón de la época, ¿eh? Pero eran ferries construidos un poquito de imagen y semejanza de lo que se construía en el Canal de la Mancha. Por eso se llamaban Sí. ferries. Ferries muy diferentes a los que conocemos ahora, ¿no? Recientemente Sí, se ha bueno, botado uno aquí en Gijón para Balearia. Sí, sí. sí, un ferry Pero un espectacular. rápido, un rápido. Un rápido, Es sí, muy sí, un rápido, no rápido, es lo sí. mismo. ¿Eh? Ya, ya, Un ya. catamarán, no me acuerdo el nombre, pero sí, de aluminio propulsado por waterjet. Sí, 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 sí. Ya eso es, sí, sí. hablaremos de ello después, sí. Sí, sí. Miguel, tú vienes de familia de pescadores, ¿no? Sí, ¿Participabas en las labores correcto. de la pesca en la Yo familia? ayudaba a mi padre, bueno, ayudar es Sí, una tontería. Mi padre me llevaba al muelle el hombre sí, y yo cargaba las agujas con el hilo, sí. veía cómo tintaban las redes, que en aquellas épocas eran todavía de algodón y se tintaban con brea, Mm. ayudaba a hacer las malletas para lo que era toda la gola y los artes de arrastre. Y bueno, pues sí, veía desembarcar el pescado, el hielo que llamaban la nieve, ¿no? Que llamaban la nieve, Ujú. los pescadores llaman la nieve. Y entre eso, las travesías que yo veía salir los ferries, no solo los de la Transmediterránea que iban a Algeciras, sino los que iban a Gibraltar, porque Gibraltar se ve desde Tánger cuando hay buena visibilidad. Entonces Sí, sí. había ahí un ferry de la Cunard, pequeñito, que se llamaba el Mount Calp, ese atravesaba. Y después llegaron unos hidroalas de construcción soviética, que eran Aladín y el Sheresat, que iban a Tarifa. Y todo aquello, ves que entra y sale los pesqueros, el olor a mar, de la que está impregnada toda ciudad marina, marítima, sobre todo una ciudad que está entre el Atlántico y el Mediterráneo, como es Tánger. Ujú. Y eso sí, eso te hace Cabo Malabata, cuando salías a estribor, en fin. ¿Cuántos recuerdos, ¿no? ¿Eh? Sí, tanto y tanto y Este, tanto. Y el temporal, algún que Miguel, otro temporal, algún que otro temporal en el, estrecho. el- el Miguel chico niño va dejando la infancia, porque nadie se queda ahí, y camino de la madurez, ¿tu instinto de navegante ya se había despertado? ¿Lo tenías claro? ¿O tuviste en algún momento tentaciones, digamos, terrícolas, Miguel? Hay dudas, en tierra nunca, en tierra nunca. Sí, Ya, en ya. tierra nunca. Mi idea siempre fue ser o bien navegar o bien ser piloto de avión, pero bueno, pues ser piloto de avión Mm. era una cosa casi inaccesible en la época porque o bien te comprometías con el ejército muchísimos años o bien Ya. solo había una escuela que aquello era inaccesible. Y entonces pues me decidí por ir a navegar. Tenía la escuela de náutica al lado de mi casa, además en Palma, que era Ujú. la escuela de Palma era en aquella época escuela reconocida como la de Santander. Después, cuando yo estudié con el plan antiguo, pero el antiguo antiguo, ojo, aquel Ujú. que daba todavía el Ministerio de Transportes, que después se equiparó a la licenciatura y que cuando pasó a depender del Ministerio de Educación y Ciencia, la escuela de Santander pasó a ser escuela superior y la escuela de Palma no cogió esa oportunidad y siguió siendo escuela de formación profesional náutico-pesquera. Entonces, nosotros hacíamos el primer y el segundo curso en la Escuela de Palma, nos íbamos a examinar a Barcelona en septiembre, o venían los profesores a examinarnos a nosotros en mayo, y ya el curso de piloto y el curso de capitán los hice en Barcelona, en la Eh, Escuela de te Náutica. formas, te formas, como decimos, en el ámbito de la Marina Civil. Sí. ¿Cuáles fueron tus primeras experiencias en la mar para hacer horas?
Pues mira, muy sencillo. Entre primero y segundo de náutica, de alumno, Sí. mi padre, con muy buen criterio, me consiguió un embarque de mozo de cubierta a bordo del Ciudad de Toledo de la Transmediterránea. Y Ujú. este Ciudad de Toledo fue un barco que llamaban la Cuarta Carabela, le llamaron en su día, porque fue un barco que fue exposición, buque expo, de las producciones españolas y se paseó por toda América con los productos que se construían en España. Estamos hablando de los años 53, 54, ¿vale? Y se fue a América paseando pues los Pegaso, los SEAT, en fin, toda la serie de maquinaria agrícola, los Ebro, española, por toda esa zona. Cuando regresó a España, lo cogió Transmiteránea y estuvo haciendo mucho tiempo la línea a Guinea Ecuatorial, cuando Guinea Ecuatorial todavía era provincia española. Y fue uno de los barcos que dicen que más dinero ha dado a la Transmediterránea, porque venía con sus bodegas. Estamos hablando de un barco de 148 metros de eslora, con 6 bodegas, con puntales a la americana, cuarteles. Llevaba solo 54 pasajeros. Los coches los cargabas a la americana con los puntales a la americana. O sea, con los Ujú. puntales metías la red, el coche subía en la red y dabas los coches. Qué bien. Y por supuesto venía cargado de Mm. cacao. Imagínate, en aquellas épocas el cacao era pues oro. Ya. Y yo estuve en ese barco haciendo una línea que dejó de existir al año siguiente, que le llamaban la carreta del Mediterráneo, igual que había una carreta del Cantábrico. La carreta del Mediterráneo hacía la línea Barcelona, Valencia, Alicante, Arrecife, Las Palmas, Tenerife, Las Palmas, Málaga, Barcelona en 14 días. Esa es la ruta que yo hice todo un verano de mozo de cubierta en la guardia de noche para ganar unas pesetillas y ayudar a mi padre a pagar la carrera, nada más. A mis Ujú. Sí, padres, sí, vamos. Ese fue sí, mi primer embarque como mozo de cubierta. sí. Mm. Y conocer al barco como carreta, pues ya lo definía, ¿no? De alguna manera. Sí, Era un transporte que cargando y la descargando, ¿no? La carreta del Cantábrico hacía Bilbao, Santander, Sí. Gijón, Coruña, Vigo y después ya se iba a Canarias. Y ese no Ujú. sé si lo hacía el Ernesto Anastasio de la época, no, eran barcos de aquellos. El Ciudad de Toledo era como de 3 islas, ¿no? Parecido lo que podría ser a un Liberty. Ujú. Si lo buscáis en internet, el barco es precioso. Era precioso, dejó de Mm. existir, no existe. ¿Eh? Miguel, trabajaste en barcos muy diferentes, ¿no? Y Sí. además, bueno, solemos identificar los mayores mercantes con los grandes petroleros, ¿no? ¿Cómo, Mm, mm. cómo eran los petroleros de la época? Hoy que están tan de Bueno, moda con esto del Estrecho de Hormuz y todo eso, sí, ¿cómo eran los bueno, de la época? y yo después empecé mis prácticas, una vez que ya salí de alumno, embarco en lo que era entonces CAMSA, Compañía Sí, Arrendataria del Monopolio de Petróleos, que en sí, aquella época tenía una flota de más de 50 barcos, todos con bandera española, caray. barcos mercantes. Bien. Yo embarco en el Calvo Sotelo, que era un barco relativamente moderno en la época, estamos hablando del año 78, 79 ya. Sí. Y bueno, bien, después ya me transbordan al Campazas, que ya no era tan moderno, ya era todavía de corriente continua, con bombas alternativas, que, bueno, la bomba alternativa era muy divertido porque escuchabas el pistonazo, pero achicaba una maravilla. Era barco de 3 islas, es decir, el puente estaba en el centro del barco, a popa estaba la máquina y el castillo en proa. Entonces la cámara de bombas estaba justo a proa de lo que era el puente, toda la habilitación que estaba en el centro. Bueno, ese fue de alumno. Después me embarqué en un gran petrolero que se llamaba el Álvaro de Bazán, y ese sí que era un superpetrolero con el que íbamos por Sudáfrica al Golfo Pérsico durante la Primera Guerra Irano-Iraquí. Estamos hablando del año 81. Y bien, pues claro, de pasar de petroleros relativamente pequeñitos a este monstruo de 292 metros de eslora, que para mí era un monstruo, después ha habido barcos mucho más grandes, ¿no? Ya, ya. 292 metros de eslora, 46 metros de manga, estamos hablando de un barcarrón. Y de hecho, no podríamos pasar por el canal de Suez, todavía no estaba construido el nuevo. E íbamos por abajo, por Sudáfrica, Madagascar, y íbamos al Golfo Pérsico y bajabas después. Y Ujú. ahí estuve un par de campañas, haciendo días también como alumno. Y claro, en la tecnología de petroleros, estamos hablando de que, excepción hecha del petrolero con el que íbamos al Golfo Pérsico, con el Álvaro Bazán, el resto no tenía ni siquiera gas inerte, no estaban inertizados.
¿Te imaginas, no? Es decir, actualmente se lleva el gasinete por todo el tema de la explosión que se puede producir por pequeñas chispas que pueden saltar debido a la electricidad estática, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este caso no, ni siquiera había esa posibilidad. Los barcos de Camsa no llevaban gas inerte. Tú cargabas con el tapín abierto y topeando el tanque con la regla de madera. Así se cargaban los barcos. Hay que ver. Y en el Golfo Pérsico igual, en el Golfo Pérsico, Sí. aunque había gas inerte, pero topeabas los tanques con la regla de madera y ala, te dabas el tapín y ala, para abajo, vámonos para... Antes, Miguel, has hecho referencia a que la compañía pública Camsa contaba con 50 barcos. ¿Qué ha podido pasar para que la flota de marina mercante en España se haya reducido tanto? Porque eso Bueno, solo era una compañía. Imagínate la cantidad de efectivamente, barcos que habría en la época, ¿no? imagínate, estaba la Transmediterránea y Claro, después claro, sí, tenías sí. todas las compañías como Transatlántica, como la Marítima del Nervión, el Cano, toda una serie de grandes, Malasia, toda una serie de grandes empresas que han ido desapareciendo poco a poco. De hecho, actualmente no hay 80 barcos o poco más con bandera de registro de Canarias. ¿Y por qué? Yo creo que una mala gestión de lo que es la flota, no solo a nivel de las propias empresas en sí, sino también de la administración. Para mi punto de vista, la administración falla muchísimo a la hora de gestionar, porque no se entiende que la mayoría de barcos que, por ejemplo, recalan aquí en Palma, cruceros, petroleros y tal, sean con bandera italiana. No sé cómo lo hacen, igual hacen maravillas o tienen una Ya. varita mágica que les faculta, o barcos griegos, ¿no? Pero en España, pues no sé por qué. No sé por Una qué. pena, ¿verdad? Un país con la costa que tiene, no dejamos de ser una península, ¿no? Y con la historia que atesoramos en el ámbito naval, que Ahí hayamos está la quedado cosa, así. que un país que está rodeado de mar por todas partes, que ha vivido de la mar, no solo a nivel de lo que es profesionalmente el tráfico marítimo, ¿no? Durante tantísimos siglos, que creó el primer barco de línea regular que ha existido en la historia, que fue el Galeón de Manila, que Claro, unió sí, tres sí, continentes durante sí, sí. 250 años. Eh, y que de repente pues no tenga más que simbólicamente algún que otro barco, pues la verdad es que no deja de entristecer, Ya. entristece muchísimo, ¿no? Entristece Eh, mucho. eh, Claro, es sí. verdad que antiguamente eran monopolios, la ley europea impide lo que se hacía antiguamente, que era que el tráfico de cabotaje por lo menos lo tenía que hacer barcos con bandera española. Eso ya no existe. Entonces tú ves que la mayoría de barcos que están haciendo el cabotaje nacional aquí, pues son de bandera extranjera. De empresas españolas, estamos hablando de que empresas españolas, sus barcos están abanderados casi todos ellos en Malta, en Chipre y cosas así. Madeira también, sí, sí, sí. Sí, Madeira, sí, correcto, sí, sí. sí. Así es. Y Eh, dices, bueno, bueno, trabajaste, como decimos, en petroleros sí. y también trabajaste en barcos frigoríficos. ¿Cuáles son las peculiaridades de este tipo de barcos? En realidad no era frigorífico, era refrigerado. ¿eh? Ah, bien. Bien, bien, ¿Cuál bien. es la Más cuál o es la menos. diferencia? Bueno, Cuéntanos cuál es la diferencia, dinos. bueno, el refrigerado es un barco que los compresores enfrían las bodegas como mucho a 0 grados, -1 grado. Los Ajá, frigoríficos pueden vale. llegar a congelar, ¿vale? Claro, claro. ¿Qué, Bien. por qué la diferencia? Porque estos barcos se diseñaron y se construyeron. Esa es otra empresa que existía en la época que tenía varios barcos. Era una empresa pequeñita, pero asimismo hacía una línea regular que era Casablanca, Reino Unido, para llevar naranjas. Entonces, como Ujú. son transportes de frutas, un barco frutero, de hecho la empresa se llamaba Transportes Fruteros del Mediterráneo, Trafrume, tú la fruta no la puedes llevar a bajo cero, pues se quema. Tienes que llevarla entre 2 y 4 grados, la naranja en sí. Y se llamaba naranja. Entre Casablanca e Inglaterra. Yo esa ruta no la he conocido. Yo cuando embarqué, la empresa ya estaba un poco de capa caída y cogía fletes como podía. Y entonces solían tener una ruta, que fue donde yo embarqué, que llevábamos patatas y cebollas desde Prince Edward Island, en la desembocadura del río San Lorenzo, en la Sí. isla del Príncipe Eduardo, Ujú. hasta el Caribe, hasta Barbados y Trinidad y Tobago, Puerto España.
Así llevábamos las patatas y las cebollas. Y después salían fletes. Entonces cogimos un flete, estamos hablando del año 82-83. Salían fletes a Cuba a cargar taronjas cubanas para llevarlas a Bulgaria. Entonces ahí está la paradoja de ese buque Trump de bandera española capitalista que está llevando taronjas cubanas a Bulgaria en un contrato firmado en ¿dónde era? En Holanda, en Ámsterdam, pagado en dólares, ¿no? Menudo lío, ¿no? Tengo copia de ese contrato, es muy curioso. Sí, qué lío. Y después llevábamos limones españoles de aquí, desde Cartagena, hasta la Unión Soviética. Yo he visitado la Unión Soviética, que ya no existe, claro. Tanto en la parte rusa, Novorossiysk, como la que ahora está en guerra, como Gerson, el puerto de Gerson, que ahora está en conflicto. Oye, tanto en un caso como en otro, en petroleros y barcos refrigerados, te tocó navegar por todos los océanos, Miguel. Sí, bueno, menos el Pacífico, que curiosamente no lo he navegado. Todo lo demás, sí. Atlántico Norte, Sur, Índico Norte, Índico Sur, Mar del Norte, en fin, todo este tipo de... El Pacífico no lo he tocado, no tuve esa suerte, Ya estaba en decadencia porque había barcos españoles que sí, que habían hecho rutas transpacíficas desde Japón a Estados Unidos, a la costa oeste de Estados Unidos, incluso Malasia tenía una ruta que iba a Australia, pero todo eso empezó a decaer. Con la primera crisis del petróleo del año 77, 78 empezó la primera crisis de petróleo y ya empezó eso a decaer, ¿sabes? Navegar es una práctica para la que hay que estar preparado, ¿no? Por ocio y, por supuesto, para quienes se dedican profesionalmente a ello, siempre entraña riesgos, ¿no? ¿Se acostumbra uno a los malos momentos en la mar, Miguel? Tú que has pasado tantos. Yo personalmente nunca me he acostumbrado. Es más, no es bueno acostumbrarse. Tienes que estar siempre atento. Siempre hay que estar atento. Siempre hay que tener esa adrenalina que en un momento determinado te puede hacer tomar decisiones rápidas para salir de un problema. Lo hablábamos antes y tu programa se llama así, A Son de Mar. Hay que estar siempre atento, siempre hay que estar atento. No te puedes relajar. El relajarte significa que puedes tener un accidente, y más en un entorno tan hostil como puede llegar a ser la mar. Que bueno, puede ser que haya calma chicha, pero incluso en calma chicha puedes tener un problema, ¿no? Pues hablando de esto o relacionado con esto, temporales y situaciones comprometidas, ¿cuántas has tenido a lo largo de tu vida? Alguna ha habido, sí, pero bueno, tampoco es... recuerdo así alguna... Pues mira, a bordo del petrolero del Golfo, el Álvaro de Bazán, cargado con petróleo crudo, ya viniendo del Golfo Pérsico hacia Sudáfrica, hacia Madagascar, en medio del Océano Índico, en ninguna parte, en medio de ninguna parte, tuvimos un incendio a bordo. Entonces, recuerdo que yo estaba haciendo footing en cubierta, en aquella época se llamaba footing, correr, ¿no? Sí, correr, sí. Y estábamos muy bien. En ese barco, la verdad es que la disciplina de entrenamiento se llevaba muy a rajatabla y hacíamos ejercicios cada bastante poco tiempo, 1 o 2 a la semana. Con lo cual, la fluidez del contraincendios, del abandono, estaba todo perfectamente engrasado, ¿sabes? Y yo escucho la alarma y digo, caray, si hoy es viernes y son las horas que son, esto no es un ejercicio. Y automáticamente me corría a unirme a la colla de compañeros que tenía para ir a atacar el fuego que se había declarado en sala de máquinas y que se pudo atajar afortunadamente, sin ni siquiera tener que hacer uso del sistema fijo de CO2, sino con extintores de polvo seco y extintores de CO2, porque estaba justo debajo de un cuadro eléctrico, en fin, que el barco pudo seguir navegando, y después el personal de máquinas, que era una maravilla, desmontó aquel cuadro eléctrico y lo volvió a montar. Lo volvió a rehacer todo, y bueno, ahí no hay posibilidad de llamar a los bomberos ni nada, claro. ni a salvamento marítimo ni nada de esto, en aquella época menos. Fue un susto gordo, pero al final se quedó en un susto grande, ¿no? Igual, y temporales, pues alguno que otro, siempre alguno que otro te tragas, ¿no? Lógico, pero bueno. Claro, lógico.
Todas las horas que estuviste embarcado y las experiencias Mm. acumuladas seguro que fueron un aval importante, ¿no? Para afrontar las responsabilidades que luego acometerías en salvamento marítimo. ¿Cómo llegaste a este negociado? Bueno, lo primero, después ya de haber estado por ahí navegando, estuve de capitán 9 años en ferries y en embarcaciones de alta velocidad, de Bueno, es pasajeros. verdad, lo hemos mencionado antes, sí, Sí. sí. En Baleares, ¿no? O en otras Baleares, islas. ya sí, Baleares. yo fui capitán de quilla de 2 ferries pequeñitos, muy pequeños, Ujú, porque ya el embarque empezaba a escasear. Transmiterránea era una empresa que era casi tabú para poder entrar, y embarqué en una empresa pequeñita sí. que había mandado la construcción de 2 ferries, de dos rolones en realidad, pequeños para hacer la línea Ibiza-Formentera, y se Ujú, construyeron en Factoría Naval de Marín, en la ría de Pontevedra, al lado de la escuela militar. Y allí fui yo como capitán de quilla y yo, bueno, y tuve la fortuna de traer los 2 barcos circunvalando la península hasta Ibiza, tanto el sí. Espalmador, que fue el primero, como el Ibiza, que fue el segundo. Ujú, Uno en junio y el otro en diciembre. Y estos barcos, pues empezamos a hacer la línea Ibiza-Formentera y la verdad es que fueron unos barcos que estaban muy bien paridos. O sea, son unos barcos pequeños, pero que, joder, aquellos eran 2 tochos seguros, fiables, apenas consumían, metías coches, metías camiones, poca cantidad, pero lo suficiente para Formentera. El pasaje no era muy rápido, pero bueno, tampoco hay tanta prisa para navegar. Yo es que los rápidos son armas diabólicas, son cacharros diabólicos de aluminio además. Y con aquellos barcos sembró la semilla para después que la empresa fuese contactando y haciéndose con embarcaciones de alta velocidad, high speed craft, que se llaman, ¿no? sí. Primero fui comisionado a Nápoles a comprar un primer waterjet, un catamarán que se llamaba el Alitireno Primo, que pasó a llamarse Formentera Jet, eh, y después ya el Hidroala Tiburón, que había sido de naviera mallorquina, que había hecho la línea Ibiza-Formentera, que era un hidrofoil construido en Rusia, y después ya barcos más, cada vez un poquito más grandes, ¿no? Tanto de hélice como de waterjet, propulsado por waterjet. ¿eh? Ujú. Y bueno, así Oye, estuve hasta 9 barcos. ujú. Antes mencionaste la escuela militar en la ría de Pontevedra. Sí, La Armada tampoco fue un ámbito que te resultase ajeno, ¿no? no, porque, mira, para hacer el servicio militar me fui a Imerena. Y entonces yo serví como primero en la Escuela Naval Militar, estuve 4 meses y pico de campaña como aspirante a Imerena y salí como alférez de fragata y tuve la suerte de navegar en el Jorge Juan, otra leyenda de un Fletcher, ¿no? Un famoso Fletcher, se llamaba, era el ex USS McGowan, que pasó a llamarse Jorge Juan aquí en la Armada Española, y ahí serví pues un año, sí, un año estuve de alférez de Sí. fragata y me licencié como alférez de navío. O sea que no me es ajeno al ámbito. Ahí estábamos navegando como barco del capitán general de la zona marítima del Mediterráneo y muy bien, muchos días de mar hice allí, sí. Jorge Juan me llamo yo y además no porque simplemente me llame así, es que tiene un sentido. Yo llevo el nombre de uno de los barcos que tuvo mi padre, un barco Ah, pesquero, que era cuando antiguamente se tenían que inscribir los barcos con sí, nombres o bien de santos o de personajes de la Armada con pues renombre, mira, ¿no? En este pues caso le fíjate. tocó a mi padre Jorge Juan y de ahí viene mi nombre. Pero bueno, al Pues margen yo navegué en el Jorge Juan, al el, margen el- de el estas destructor. sí, sí. Bueno, al margen de estas curiosidades, nos Sí, habíamos quedado en el salvamento marítimo. sí, Los últimos 26 sí, años de tu vida los pasas como jefe del Centro de sí, Coordinación de Salvamento Marítimo en Baleares. sí. ¿Cómo llegas? ¿Cómo llegas a Salvamento Marítimo, Miguel? Pues mira, por circunstancias familiares, yo estoy de capitán muy bien en la empresa donde estaba. De hecho, a mí me gustaba que me cambiasen de barco, porque cuanto más barcos conoces, más facilidad tienes de aprender. Y estuve no Sí. solo en los ferries pequeños, sino en los rápidos, en otro ferry un poquito más grande. Pero llega un momento en que las circunstancias familiares aprietan a la hora de que, bueno, tú estás haciendo lo que evidentemente te gusta, que es navegar, muy bien, y cuando navegas te sientes perfectamente realizado, pero claro, en casa se queda la familia, tanto la mujer como los hijos, como los padres, acaecen circunstancias familiares que te hacen plantear un poquito
el significado y la valoración de estar con la familia. Y entonces me presento a las oposiciones de salvamento marítimo, las apruebo, y entro aquí en el centro de Palma, primero como controlador, en el 94, y en el 96 pues ya me nombran jefe del centro, y estuve hasta que me jubilé en 2022 de jefe del centro. Podríamos decir casi que fuiste uno de los pioneros, ¿no? Conociste a Paco Roces cuando el Como que servicio de hombre, salvamento marítimo empezaba a profesionalizarse de alguna manera, ¿no? Exacto, Paco, que era uno de los capitanes, vamos, bandera, fue el Sí, sí. capitán del Clara Campoamor, muchos años. Sí, sí. Paco, Sí, sí, señor. Paco lo Roces, sí, tuvimos en señor. este podcast, sí. Exacto. ¿Cómo era trabajar, Miguel, en un ámbito que echaba a andar de alguna forma, ¿no? Tan sensible como el de ayudar y rescatar tripulaciones y barcos? Mira, cuando yo llegué al Centro de Salvamento Marítimo, que eran unos compañeros súper entusiastas, a través de los cuales yo conocí salvamento y después hubo la convocatoria un poquito más grande y ahí nos unimos Sí. unos cuantos más, pues estábamos en un pequeño despachito de la que entonces era la Comandancia Militar de Marina, y ese despachito había sido el bareto, la cantina de suboficiales. Y disponíamos de un fax, 2 teléfonos, Sí. un ordenador con un programa de Word y un VHF. Y ya no había más. 3 barcos, 3 barquitos de intervención rápida pequeños, que estaban uno en Ibiza, otro en Palma y otro en Alcudia, y punto pelota. Eso es lo que había. Y lanchas de Cruz Roja, y bueno. Pero como tú bien sabes, el salvamento implica no solo los medios que pueda tener el salvamento, sino cualquier barco de fortuna que haya en la zona y cualquier medio susceptible de ser movilizado para solventar una emergencia, ¿vale? Pero bueno, en aquella época eso es lo que había. Eso es lo que había. Claro, ¿qué pasaba? Que estabas de guardia normalmente solo. Solo había uno de guardia, no había dos. Había uno de guardia y se acabó. Y bueno, pues, Sí. y ahí estabas tú de guardia. Y la carencia de medios la suplías con la enorme experiencia que teníamos todos los que estábamos en salvamento, porque todos habíamos navegado muchísimo, todos habíamos mandado barco, todos habíamos navegado, si no habíamos mandado barco, habían estado primeros oficiales, navegando años, nos habíamos tragado mogollón de emergencias en las más reales, vividas por nosotros mismos, que eso te da un bagaje que no se aprende en escuela ninguna, ¿no? Claro. Además, al haber navegado, como en mi caso, en Candrais, ¿sabes lo que es un Candrai, no? Candrai ¿No? es un... Los compañeros mercantes sabrán lo que es un Candrai. Un Candrai es, en inglés se dice a rust of bucket, un cubo de óxido, un balde de óxido. O sea, un Candrai es un barco que es una mierda de barco. Bien, bien, está bien dicho eso entonces. Sí, un Candrai. Pues Bien, a la vez de un Candrai tenías que solucionar problemas uno detrás de otro, ¿comprendes? ya. Y tenías que, si veías que venía mal tiempo, que en aquella época la información meteorológica venía a través de Morse, tenías que el oficial radio, cogía el parte, había que traducirlo con un decodificador que tenías y dibujar las isobaras en un encerado con un lápiz de cera, y con eso pues ya te ibas, o estabas a la escucha si estabas en Estados Unidos o en los ciclones, para zafarte de los ciclones, y bueno, con la máquina que tenías. ¿Y qué Ya, máquina claro. tenías? Pues la que había, no había más. ¿Y cuánto caminaba el barco? 10 nudos. Y, joder, 10 nudos. Pues 10 nudos, es lo que no hay más. Es lo que no hay más, no hay más. Y así con todo se rescataba gente. Sí, Se sí, claro, salvaban no, vidas. igual, una vez que ya ¿Eh? estabas en salvamento, pues con estos mimbres, pues hacías lo que podías hacer. Claro, Ahora claro. contabas con uno, contabas con otro. Había un helicóptero en Valencia, el nuestro, pero por supuesto estaba el Ejército del Aire, el SAR, el Search and Rescue. En este caso era el 801 Escuadrón, aquí en Baleares. Eh, Ujú. Estaba la Armada, estaba la Cruz Roja, todavía no existía el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, pero bueno, había los barcos pesqueros, había los mercantes que había en la zona, y con todo eso ibas tirando, todos los buques mercantes, los buques de fortuna, que son los buques que están alrededor, hacías la estación costera, por supuesto, de Palma Radio, y tú vas tirando y vas coordinando, y bueno, ibas haciendo. Sí. En 1996 pasas a hacerte cargo de la jefatura del Sí, Centro de Salvamento Marítimo en Palma de Mallorca, ¿no? sí. Un marino
al cargo de la seguridad de otros marinos. Sí. ¿Con qué ánimo asumiste las nuevas responsabilidades, Miguel? Más de despacho, digamos, ¿no? De alguna manera. Bien, esto se asume con la máxima responsabilidad. Tú ten en cuenta que cuando yo navegaba, Sí, siempre decíamos, los compañeros y yo decíamos, si tiene que pasarnos algo, que no nos pase en las costas españolas, porque en las costas españolas apenas se disponía de medios de salvamento. Los medios de la Armada son los medios de la Armada y no son medios adecuados para un salvamento ya. en sí. Y de movilizar una unidad que tenga que movilizarse en 5 minutos, claro, un barco de la Armada necesita algo más para salir. Estaban los medios del SAR, los medios aéreos del SAR y la costera, y lo de la Cruz Roja, pero no había una red como después se compromete España al firmar el tratado, en el sentido de que firma la creación de una entidad pública que se encargue específicamente del salvamento profesional y civil, que es Salvamento Marítimo, la entidad pública empresarial Salvamento Marítimo, que depende de Fomento. Entonces, ahí ya empieza a invertir dinero y con todo esto ya puedes hacer, claro. Al entrar en este organismo, yo lo que quiero es dar el mayor servicio público y hacer que todo lo den el equipo al cual dirijo, con el fin de intentar que nadie sufra un accidente o consecuencias graves por culpa de un accidente que pueda sufrir. De tal manera que la idea es eso, atender la emergencia de que se trate de la manera más eficiente posible. Esa era la filosofía. Esa es la filosofía. Al inicio, Salvamento Marítimo estaba como estaba, no contaba quizá con los medios con los que Ajá. contaban otros países. Sin embargo, hoy en día sí es verdad que el Servicio de Salvamento Marítimo español es uno de los grandes reconocidos, ¿no? A nivel internacional. Funciona bien. Así es, se le dotó de muchísimos medios y independientemente de vaivenes que pueda haber tenido en la gestión, efectivamente ahora se dispone de medios tanto de embarcaciones de intervención rápida como una flota aérea importante, de helicópteros y aviones, eh, que lo que hacen es prestar este servicio y por supuesto una red de centros de salvamento que Claro. son las orejas, que son las que reciben cualquier emergencia que pueda llegar y desde donde los controladores, que son todos marinos, mercantes, disponen la coordinación de los medios que se tengan que movilizar para poder solucionar una emergencia, sea Mm. del calibre que sea. SASEMAR, la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima, tiene unos 19 Perdón, centros repartidos. perdón, Sí. permíteme, no es sociedad estatal ya, ¿eh? Es Ya no es estatal. entidad pública empresarial. Sociedad estatal fue Bien. al principio y cambió su estatus y pasó a ser entidad pública empresarial, como AENA o así, ¿vale? Perdón, ¿eh? Vale, de acuerdo. Es una empresa pública, por decirlo, ¿no? Exactamente, es una Una empresa empresa pública. pública. Bien, Eso bien. En la es. actualidad, por tanto, Salvamento Marítimo es una empresa pública que tiene 19 centros repartidos Sí, por toda la costa, ¿no? sí. En zonas diferentes. ¿Tiene cada una de estas zonas cometidos propios según las características del entorno? Quiero decir, por ejemplo, tú que has conocido el de Baleares, entiendo que la navegación recreativa es la que da muchos, Sí. ¿no? Muchos casos de rescate, ¿no? Y sin embargo, pues el que trabaja en el estrecho, pues tendrá más casos de migrantes, ¿no? Quiero decir, cada zona tiene sus propias peculiaridades a la hora de hablar del salvamento Va marítimo. fluctuando. Mira, efectivamente, en la zona del Mediterráneo, la mayor parte de accidentes, por lo menos cuando yo estaba de jefe, estamos hablando de hace 3 años y medio y hacia atrás, la Sí, mayoría de incidencias se producían en embarcaciones de recreo, ¿vale? claro. En buques mercantes, alguna que otra. Aquí en Baleares hemos tenido bastantes accidentes graves con buques mercantes que afortunadamente se Sí. han ido solventando bien, ¿no? Ujú. Claro, lo comparas con Galicia o el norte, en que la mayor parte de accidentes, o una gran parte, son con pesqueros, porque sencillamente es una cuestión probabilística. Cuanto más navegantes hay de una categoría, más probabilidades tienes de que haya accidentes con ese tipo de navegante, ¿no? En el estrecho de Fisterra con mercantes, porque hay mucho más mercantes. Sin embargo, a nivel de todo eso fluctúa también. Y últimamente se está notando muchísimo tráfico, ya incluso después de haber estado yo de jefe ya, de tráfico de embarcaciones con inmigrantes que quieren pasar de la orilla sur a la orilla norte aquí en Baleares. Incluso más que en Canarias y el estrecho.
Parece que volvemos a sufrir, ¿no? Ataques o interacciones, cada uno lo llama como considere, de las orcas. Yo no sé cuántos casos habéis reportado en las Islas Baleares. En cualquier caso, ¿qué opinión te merecen este tipo de situaciones, Miguel? Bueno, yo te voy a ser sincero. Aquí en Sí, Baleares, mientras yo estuve de jefe, no se registró ningún caso de ataque de orca. Eso más bien ya. es en el estrecho. Se ve que hay una manada allí que a veces va por la costa Sí, de hacia el norte. Portugal y llega hacia a Galicia, a la zona de ahí del Cantábrico y de Galicia. Para mi punto de vista, no es algo tan sencillo como que, como quiera que se ha ido interactuando y los hemos ido buscando. Llega un momento en que esos animales son muy inteligentes, no dejan de ser delfines, y como tales delfines son muy inteligentes. Y claro, pues ellos ven allí algo que se parece a un cetáceo o algo, y bueno, pues vamos a jugar y aprenden. Y entonces da la sensación de que lo que hacen es estar aprendiendo a cazar, con lo que ello supone de seguridad para el propio barco. Bien. Claro. Forma de evitar esto. Bueno, intentar no navegar por esas zonas cuando hay avisos de avistamiento. ¿eh? Si te acercas a tierra, es probable que no se acerquen contigo. Se habla de que si lanzas arena por la popa, dejan de estar. Eso no lo sé. Sinceramente no lo sé. Sí, sí, Son sí. teorías, Sí, ¿no? sí. Pero dejar el barco parado, sin mover el timón, podría solventar, no lo sé porque yo no estaba a bordo, no me he visto en esa situación, son cosas que vas oyendo, ¿no? Pero sí Ya. que es verdad que si la manada está actuando en una zona, evítala. Y, hombre, pero ¿cómo voy a evitar si tengo que pasar por el estrecho de Gibraltar? ¿Cómo voy a evitarlo? Bueno, somos embarcaciones, estamos hablando de que esos ataques se dan a embarcaciones de recreo, ¿vale? No sé qué necesidad y qué urgencia hay de llegar a determinados sitios en un tiempo determinado como tiene que hacer un buque mercante o un pesquero o un barco de la Armada. Vamos a intentar evitar pasar por esa zona, aunque nos demoremos un poquito, o aunque tengamos que dar una vuelta muy grande por otro sitio donde no están estos animales. No sé si eso es factible o no, ¿sabes? No lo sé. Ya, ya, ya. Pero Desde no sé luego, cómo lo ves tú, ¿eh? no, en cualquier caso, la polémica vuelve a estar servida, ¿no? Porque Sí, ya se empiezan a reportar los primeros casos sí, sí. y todavía quedan semanas para que llegue el verano Estamos en y su la territorio, ¿eh? afluencia de navegantes sea cada vez mayor, ¿no? No, Eh, no tenemos que quitar de la perspectiva de que estamos en su territorio. Nosotros estamos en su territorio. La mar es su territorio. Claro, digo, pues yo llevo arma de fuego y le disparo. Ya sabes que se ha dicho esas cosas. Es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Porque, no, por mi seguridad es lo primero. Vale. Pero bueno, sería, por ejemplo, ¿no? O tirar cohetes, bengalas ya, y cosas de ya, ya, estas. ya, En fin, ya. eso no se debe hacer para nada. Miguel, como coordinador que fuiste Sí, de un equipo de personas en salvamento marítimo sí. orientadas todas pues, al mismo fin, ¿no? Que es el de preservar la Ujú. seguridad en caso de rescate, ¿cómo funciona el operativo una vez se recibe una alerta? ¿Nos lo puedes ilustrar con alguna Sí. situación real que hayas vivido? Mira, son situaciones que dependen de la emergencia en sí. Tienes desde la Ya, emergencia clásica de la embarcación que se ha quedado averiada, por la razón que sea mm, la avería, ¿eh? Y que sí, llama. Pues además, se insiste en que llames cuanto antes, porque lo que es una sencilla avería y que en tierra es algo tan sencillo como que, bueno, que te bajas al arcén o pones la lucecita ahora, ¿no? Que se pone encima y mm, llamas a la grúa y te vienen a buscar, en la mar eso no lo puedes hacer. Claro, si estás averiado en la mar, a la deriva, te atraviesas a la mar, si hay un poquito de mar, ya empezamos. Igual te quedas sin batería, no te ven de noche. Igual estás muy próximo a las piedras, vamos a ver qué problema voy a tener ahí. Igual el fondo, el tenedero no es bueno, si fondeo igual no me funciona. Llama y se soluciona con algo tan sencillo como que te dan un remolque y listo. Ya si van a otras emergencias como fuegos y cosas así, eso ya son tiene otros matices, ¿no? ya, Y se tiene que evaluar en función de lo que haya. Un incendio a bordo de un buque de recreo es realmente complicado, eso lo sabéis todos.
porque un buque de recreo normalmente de fibra de vidrio, la fibra de vidrio per se no combustiona, pero las resinas con las que se ha dado las capas sí, entonces es altamente combustible y es muy difícil de apagar. Como no atajes el fuego de un principio, es muy difícil de apagar. Hay una serie de consejos básicos, ¿no? Como que no se sobrecarguen las líneas de electricidad, como que, por ejemplo, si el barco es de gasolina y tiene el motor intraborda, destapes donde están los motores para que se oree bien, sobre todo en verano, que la gasolina que hay en los manguitos se puede haber evaporado y crear una atmósfera Vapor. explosiva. Ya. Que al dar la llave de ignición pueda pegar un chispazo y explotar el barco. Entonces abres y eso se ventea y tal. Ese tipo de cosas, ¿no? Y vigilar siempre, vigilar. Tener la máquina muy limpia. Si tienes la máquina limpia, sabes que aunque haya un escape, primero que lo vas a ver y segundo que no va a caer en algún sitio sucio que te va a poder hacer un fuego. Ya. Por ejemplo. Bueno, consejos de un marino, como decimos, experimentado, que además es estudioso de muchas de las materias que atañen al ámbito de la navegación y de la náutica. Ya comentábamos que recientemente ha publicado el libro Navegar es necesario. Miguel, ¿por qué navegar es necesario? Ahí Aquí está. lo tenéis. Ahí está. ¿Sale al revés o no? ¿O lo veis bien? No sé. Bueno, Yo creo que lo vemos bien, sí. sí. Sí, Bueno, navegar es necesario. ¿Por qué navegar navegar es es necesario. necesario, Miguel? Cuéntanos. Bueno, esa frase ya viene de bastante antiguo. La frase en realidad la pone Plutarco en su obra Vidas Paralelas, cuando compara la vida de Pompeyo Cayo, uno de los cónsules del triunvirato de Roma, Sí, del primer triunvirato, y la compara con la vida de Alejandro Magno. Entonces, ¿por qué ponen en su boca esta frase? Esta frase no es solo navegar es necesario, es navegar es necesario, vivir no es necesario. Vivere non es necesse, navigare necesse est en latín. ¿Qué pasó? Pasa que cuando ya está el triunvirato ahí gobernando y demás, y que Pompeyo ha vencido a los piratas del Mediterráneo y está todo maravilloso, la metrópoli empieza a sufrir una hambruna tremenda, mucha hambre. Entonces le encargan a él que vaya a hacerse acopio y carga de trigo. Entonces él va a lo que en aquella época era el granero de Europa, de la orilla norte, que estaba en la orilla sur. Mira tú qué casualidad. Entonces se va a la zona de Libia, Túnez y todo esto a cargar sus barcos. Cuando ya tiene los barcos cargados, dice, venga, vámonos hacia Roma. Pero había bastante mal tiempo, se ve, y entonces los pilotos eran bastante reacios a embarcar. Y él, embarcando el primero, a él dijo, navegar no es necesario vivir. O sea, perdón, navegar es necesario vivir, no es necesario. Arengando a su flota y fue para allá y quitó la hambruna de la metrópoli y demás, derramó el trigo. Pero bueno, yo en realidad lo que creo es que Plutarco pone en boca de Pompeyo esta frase con objeto de arengar a la gente, ¿no? Es decir, que todos seamos conscientes de que tenemos que tomar nuestras propias decisiones en la vida, tanto en la vida como en un barco, a la hora de seguir haciendo rumbos y de tomar decisiones. No puedes esperar a ver qué pasa. No, vamos a tomar una decisión. Y es por eso se llama el barco así. Y después, pues, toda una serie de estudios y demás. Sí, navegar es complejo, ¿no? Y si tomamos como ejemplo, por ejemplo, pues eso, navegar a vela, además del correcto trimado de las velas, cuidar del barco, ¿no? Lo que implica, pues, un interés por la mecánica, el bricolaje. Hay que saber también interpretar las previsiones meteorológicas, las condiciones de la mar. Todo ello supone un compendio de habilidades y conocimientos que no se dan en otras aficiones, Miguel. No sé tú qué opinas. Bueno, pues eso, hay que saber, hay que saber. Yo siempre decía, ¿no? Si vamos a tener mal tiempo y estamos en un barco de recreo, espérate a Sí, que pase el mal tiempo. No hay necesidad ninguna de sí. un pasar un mal rato, porque además estás jugando con dinamita. Puedes tener un problema si hay un mal tiempo. Si estás fondeado en una cala, aquí se da muchísimas veces en verano en Baleares, ¿no? Que está todo el mundo en verano aquí tranquilo, no están atentos a la previsión meteorológica, porque como es el Mediterráneo es un lago, pues no pasa nada. Y viene el primer temporal de suroeste, de Llevech,
y te encuentras en las piedras a un montón de barcos, incluso veleros grandes profesionales. Hombre, siempre hay que estar atento. Y no solo eso, sino que además si estás fondeado en una cala abierta a un determinado viento, vete a correr el temporal a alta mar. No te quedes ahí empeñado en la costa. Y si puedes, pásate a la otra banda, en la costa, en mal tiempo. Si se puede, hay que tenerla siempre a barlovento. En mal tiempo, la costa a barlovento. O sea que, En tu libro uno aprende detalles, en navegar es necesario, como digo, aprende detalles de la vida cotidiana a bordo de antiguos galeones y anécdotas que ayudan a comprender mejor la cultura marinera, además de otras cuestiones, ¿no? Respecto al anecdotario que enriquece la cultura marítima, sin destripar el libro, Miguel, mm, ¿podrías contarnos alguna? hombre, claro. Yo, hay varias. Bueno, primero, con objeto, porque se construyó el libro, o Sí. sea, los artículos empezaron a redactarse y están siguiendo una secuencia lógica porque siempre uno tiene en su foro interno, dice, bueno, pues igual algún día me lo publican. Y efectivamente así ha sido, ¿no? Ujú. y me los han publicado. Entonces tienen una secuencia. Y lo Sí. primero es meternos en el ámbito marítimo. ¿Y cómo nos metemos en el ámbito marítimo? Pues despejando el origen del nombre de los vientos. ¿Por qué se llama Tramontana? ¿Por qué se llama Gregal? ¿Por qué se llama Xaló? ¿Por qué se llama Llevet? El origen etimológico de todas estas palabras y por qué se llaman así y lo antiguo que es, que en todo el Mediterráneo se llaman así, más o menos. Y después, pues toda la vida a bordo, lo que era la gente de pluma, lo que era la gente de cabo, lo que era la gente de mar, y todo esto, y la nomenclatura, por qué se dice babor y estribor, ¿eh? Todo tiene un origen, ¿no? Todo tiene un Ujú. origen, pero la gente, qué raros son los marinos, explicar un poquito la jerga marinera. eh, Sí, sí, sí. Un y lenguaje muy conciso, además, ¿no? Cada palabra, quiere significar, expresamente lo que quiere lo que tiene significar que significar, para no que hay no haya ambigüedad, errores. no hay ambigüedad. Pero si Exactamente. tú hablas izquierda y derecha, ¿la izquierda tuya o la izquierda mía? Eh, Claro, claro. Sí, sí, efectivamente, el sí, sí. babor ya no es lo que es, babor es babor y estribor es estribor. Pero izquierda y derecha, bueno, curiosamente los italianos sí dicen distra y sinistra, ¿no? Pero son los únicos, curiosamente, son los únicos. Sí, sí, sí. Es Y no hay verdad que líos a babor, bordo. ¿eh? Y no hay líos a bordo cuando hay Bueno, un temporal, mira ¿no? Costa Concordia. Claro. Pues, Sí, sí. bueno, Sí, sí. eso es otra Bueno, historia. eso es otra historia, sí. Sí, Miguel, de la vida a bordo de los galeones que cruzaban el Atlántico o el Pacífico, ¿no? Cargados sí, de el Pacífico, sí, sí, cotizadas sí. y codiciadas materias primas, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención siempre a ti? Bueno, los primeros viajes que se hacen por el Pacífico, para mi punto de vista, más que por Sí. el Atlántico, son comparables, según dicen, a lo que sería actualmente un viaje a Marte tripulado, Ujú, ujú, caray. con el agravante de que además estaban incomunicados. Ellos iban y no había comunicación alguna. Por eso iban navegando en conserva, varios barcos, pero aún así, estamos hablando de barcos de 30 metros de eslora, el más grande. Con lo cual ya te puedes imaginar lo que es atravesar el Atlántico en una embarcación de ese tipo, con 50, 60 personas a bordo que tienen que dormir en cubierta, todos, porque tú no puedes dormir debajo de los sollados porque el ambiente es irrespirable y tóxico, ¿no? De Claro. hecho, una de las cosas que hacían los calafates, antes de, bueno, había tres tipos de carpintero a bordo, estaban los calafates, estaban los toneleros y estaban los que fabricaban los remos en los galeones, pero antes Sí. de bajar los calafates para reparar las vías de agua que constantemente se van produciendo, bajaban una vela para ver si la vela se apagaba o no se apagaba. Porque, claro, la entrada de agua a bordo generaba ahora no me acuerdo el nombre científico, pero bueno, entre los detritus de los bichos, de las ratas, las cucarachas y todos los bichos que hay allí, la madera podrida, pues imagínate el ambiente que hay ahí que puede ser muy tóxico. Entonces, si la bomba no funcionaba, si la bomba de achique no funcionaba, que llevaban bombas de achique todos, llevaban bombas de achique, pues había que bajar a arreglarla, pero para bajar a arreglarla, pues había que asegurarse de que no se iba a quedar el calafate ahí abajo, ¿no? Claro. Y bajaban primero una vela, venteaban bien si había que ventear y bajaban a arreglar eso o a taponar la vía de agua que fuese necesaria. ¿eh? Ten en cuenta que además el agua bebible, que no potable, porque el agua era un bien muy escaso, iba en toneles
Y esos toneles, además, se rellenaban de agua de mar. O sea, a medida que se iban vaciando de agua dulce, se rellenaba de agua de mar para no afectar la estabilidad del barco. Estamos hablando de que hay que jugar con la estabilidad, ¿eh? De hecho, hay barcos en los que hay grifos que están puestos por debajo de la línea de flotación para que tuviesen acceso al agua allí, ¿eh? Ya había problemas de estabilidad en la época, ¿eh? Ya había problemas de estabilidad en la época. En la bomba de achique es fundamental, ¿eh? Qué dureza, ¿no? La vida en los siglos XVI, XVII. Uno siempre pone como ejemplo la primera vuelta al mundo, ¿no? De Magallanes Sí, Elcano. eso de la Magallanes Elcano. Esa vuelta al mundo, hay una anécdota muy curiosa, y es cuando ellos ya llegan al cabo de las 100.000 vírgenes, que es el inicio del estrecho de Magallanes, que ellos llaman el estrecho Patagón en su época, y ya se dan cuenta de que efectivamente eso es un canal que es todo mar, llegan incluso a un río que llaman el río de las sardinas, porque está lleno de peces. Pero uno de los galeones, que es el que se vuelve a España y que hace la primera fake news que debió haber en el mundo, porque cuenta que la flota se ha perdido y que es un desastre, y por culpa de esta fake news le quitan la pensión a la viuda de Magallanes y todo, hasta que al cabo de 1 año y medio después llega Elcano, ¿no? Pero bueno, y este se va, y Magallanes manda a uno de los galeones, de los barcos pequeñitos, a que lo intente localizar a ver dónde está. Pero claro, este otro galeón, que era el que más provisiones llevaba y el más rápido, ya no le ve el pelo. Este barco que lo va buscando llega hasta el cabo de las 100.000 vírgenes y vuelve. Y tarda como 2 semanas y pico, 3 semanas, en volver a donde está el resto de la flota esperando en el río de las Sardinas. ¿Y qué ha pasado en el río de las Sardinas? Que han encontrado una especie de apio silvestre y se hinchan a comer apio silvestre. Y ahora verás por dónde voy. En la travesía del Pacífico, que llega después hasta que llegan a las primeras islas que encuentran, Sí. Los que enferman de escorbuto y mueren son 17 o 18 tripulantes de la embarcación, que es la que ha ido a buscar a la otra nave y ha vuelto y no ha comido apio silvestre. Con lo cual, la vitaminosis de estas criaturas les produce el escorbuto y la muerte. Fíjate qué curioso. Qué curioso. Sí, Sí. Pero combatir el escorbuto no se descubriría, ¿no? Como los remedios que se aplicaron para sí. combatirlo hasta mucho tiempo después, ¿no? Bueno, Ellos no fueron conscientes, ¿no? De que el apio les había salvado la vida, o no, sí, o claro, salvado pero la vida. hay un capítulo en el libro mío en el Sí, que se explica, en el que efectivamente fue un médico escocés de la graciosa Armada de Su Majestad británica, que descubre que dando naranja o lima se cura el escorbuto, pero no sabe todavía cómo guardarlo. Es un discípulo suyo el que descubre que mezclándolo con alcohol se preserva la vitamina que tenga. Y a partir de entonces, estamos hablando de principios del 19, sí. era obligatorio dentro de la Royal Navy tomar diariamente, no sé si era 1 o 2 dosis de grog, a esto le llamaron grog. Y por eso a los marinos ingleses les llaman limeys. Limeys porque ese bebedizo estaba hecho con zumo de lima. Qué bueno. Pero, ¿de dónde saca esta información el primer médico? Pues de 2 siglos antes, un fraile español que descubre que dando naranjas o naranjas o zumo de limón, a los que se le caían los dientes se les curaban la enfermedad. 2 siglos antes lo escribió un fraile español en un libro, para que tú veas de dónde saca. Y claro, los médicos en aquella época ya se distribuían la información. Bueno, alguien dijo que Europa aprendió a navegar en libros españoles, ¿no? Y Sí, algo de eso hay. Sí, así es. bueno, Así es. el tornaviaje de Urdaneta no es más que una hazaña tremendísima, aprendida por este tío que debía ser un genio, y que viaja con Elcano en el segundo viaje del Cano, en el cual Elcano muere, no de escorbuto, ojo, no de escorbuto, muere de ciguatera, en otra historia, y lo que pasa es que él está allí varios años, me parece que estuvieron 10 o 12 años en la segunda expedición, que fue un fracaso total, hasta que son hechos prisioneros por los portugueses y vuelven, los traen a España en el segundo viaje, no hacen el tornaviaje en ese viaje.
toda la documentación que Urdaneta ha ido recopilando se la requisa Portugal. Pero este hombre lo reproduce todo de memoria en otras publicaciones y es capaz de tenerlo. Y después ya se mete a sacerdote y se va a México. Y Felipe II le pide que al cabo de los años vuelva a Filipinas para ver si descubre el tornaviaje, y lo descubre. Pues tiene la teoría de que tiene que haber un tornaviaje como hay en el Atlántico. Y efectivamente, hay un anticiclón en medio del Pacífico Norte y él, cuando van hacia allá desde Acapulco, van por lo que llaman la ruta de las damas, por latitudes entre Ecuador y 10 grados norte, y cuando vuelven por latitudes que se aproximan a los 40 grados norte en el Pacífico, que debía ser con aquellos barcos impresionante. Aquello sí que debe ser impresionante, ¿eh? De hecho, hay... Bueno, de hecho, ¿hay qué es? No nos dejes con la miel en los labios. De hecho, hay un escritor italiano que en aquella época es el primer pasajero que viaje alrededor del mundo, pagándose sus pasajes, y en el cual parece ser que se inspira Julio Verne para hacer la vuelta al mundo en 80 días. Y este hombre viaja alrededor del mundo y describe el viaje del tornaviaje, porque claro, él se compró un pasaje en el galeón de Manila para ir desde Manila hasta Acapulco. Y bueno, dice que nunca jamás volveré a repetir esta experiencia. Sí. Pues lo vamos a dejar aquí. Navegar es necesario. Es tu último libro, publicado recientemente. Es un compendio, ¿no?, de los artículos que has ido publicando en Gaceta Náutica, ¿verdad? Mi último y mi primer libro. O sea, de momento, bueno, estoy en ello, sigo escribiendo artículos, pero sí, es un compendio de artículos publicados en Gaceta Náutica. En Gaceta Náutica. Bueno, pues todos los meses publicamos. Pues enhorabuena, Miguel, por haberte dedicado a lo que más te gusta, que ha sido navegar, y seguir dedicándote, ¿no?, de alguna forma, porque sigues escribiendo y siempre vinculado al ámbito de la náutica. Sí, siempre, además es que me apasiona. Y la gente me pregunta, ¿cómo sin haber navegado por el Pacífico te gusta? Yo creo que quizás es por eso, ¿no? Por esa espina que tienes uno clavada de no haber navegado por ese océano. Y por eso estudias y te metes y ves que hay increíbles historias del Pacífico. El tornaviaje es una pasada. Bueno, pues repetimos el título de este libro, Navegar es necesario, con su autor, con Miguel Chicón. Hemos hablado estos minutos. Miguel, muchas gracias por acompañarnos a bordo del Aruna, por ilustrarnos en esta entrevista tan interesante, en la que hemos aprendido mucho además. Y nada, nos volveremos a encontrar en una próxima ocasión. Solo me resta felicitarte por el nombre del programa. Es mi frase preferida. Siempre lo digo, siempre que daba alguna charla, o siempre decía, el barco, siempre, ya lo hemos dicho antes, siempre hay que tenerlo a son de mar. Porque incluso en un barco pequeñito, si tú vas navegando y el barco este que acaba de botar ahora Balearia, ahí en Asturias, la ola de estos barcos rápidos, si te coge en Calmachicha, te hace un hijo de madera. Te puede llegar incluso a hacer capotar y quedarte quilla al sol. Con lo cual, siempre el barco a son de mar, siempre. Una expresión redonda, que te gusta tanto a ti como a mí. Un abrazo fuerte, cuídate mucho. Otro para todos vosotros y muchas gracias. A Son de Mar, la náutica en un podcast.